Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fuertísimo. Qué semanita hemos pasado con la tormenta tropical en Cuba y el huracán en Estados Unidos, ¿verdad? Con el paso de los días, la magnitud de los daños por Helene se hace más evidente. Se han confirmado al menos 89 muertes. En Carolina del Norte, los equipos de rescate llegaban a las zonas aisladas por las inundaciones y el colapso de las carreteras, como la Interestatal 40. El administrador del condado, Buncombe, catalogó a Helene como su propia Katrina. No nos referimos a Helene en la Florida, nos referimos al de Nueva York, en la ONU, en la sesión de la Asamblea General, donde la mayoría de los países hacían referencia a la necesidad de eliminar el bloqueo y eliminar a Cuba de la cínica lista de países patrocinadores del terrorismo. Para Cuba, el principal obstáculo para el bienestar y el desarrollo es el criminal bloqueo del gobierno de los Estados Unidos y la infame inclusión por parte de este en la arbitraria y unilateral lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Y de eso queremos hablar esta noche, familia, de la guerra económica y estrategias que tenemos que desarrollar. Es que a veces pensamos que sabemos todo sobre el bloqueo y las acciones contra la revolución cubana, pero te pones a navegar en internet y encuentras artículos tan interesantes como los del heraldo cubano Arthur González. Y ahí mismo empiezas a hilvanar la historia con la actualidad, encontrando nuevos detalles, nuevos elementos de esta guerra de Estados Unidos contra Cuba que ya tiene 64 años. Sí, lo está pidiendo el pueblo. Allá lo está pidiendo el mundo entero. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Es ampliamente conocido que desde 1959 el gobierno de Estados Unidos desplegó sus fuerzas políticas, militares y de inteligencia para derrocar a la naciente revolución cubana mediante la elaboración de planes aprobados por los presidentes de turno. Desde entonces nada ha cambiado y Cuba continúa sometida a una despiadada y criminal guerra económica, comercial y financiera para impedir que el modelo cubano sea un ejemplo a imitar. Esta estrategia de trabajo fue impuesta públicamente en 1999 por los especialistas del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, fundado en 1921, quienes expresaron la oposición de Estados Unidos a la revolución cubana y el apoyo a la democracia y al desarrollo en este hemisferio, lograron frustrar las ambiciones cubanas de expandir su modelo económico e influencia política. Me quedó bien claro. De ahí que la búsqueda de información sobre la economía cubana es una prioridad de las agencias de inteligencia yanqui, especialmente de la CIA, contemplado desde el primer programa de acción encubierta. El 17 de marzo de 1960, con todo su equipo de gobierno, aprobaron el llamado Programa de Acción Encubierta contra el régimen de Castro. Contemplaba la creación de una posición contrarrevolucionaria en Cuba para la ejecución de un amplio plan terrorista y la instauración de una fuerza paramilitar externa que la entrenase y la abasteciese de armas y explosivos para ejecutar sabotajes. Los objetivos perseguidos se señalan en un documento del Departamento de Estado del 6 de abril de 1960. Enajenar el apoyo interno a través del desencanto y el desaliento, basados en la insatisfacción y las dificultades económicas, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Eso no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque es Cuba. En la propia reunión donde se aprobó el documento, el primer mandatario de Estados Unidos dejó sentado que nuestra mano no debe aparecer en nada de lo que se haga e hizo jurar a los presentes que ninguno de ellos había escuchado nada de lo que allí se dijo. ¿Ustedes no me creen? ¡No! ¡No lo dije yo! En un memorando sobre esta reunión, el general Gutzberg anotó: el presidente dijo que él no conocía plan mejor para manejar esta situación. El gran problema es la filtración y la falta de seguridad. Todo el mundo tiene que estar dispuesto a jurar que él, Eisenhower, no sabe nada de esto. Dijo que nuestras manos no deben aparecer en nada de lo que se haga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! En la actualidad, con el recrudecimiento de la guerra económica, no se puede pensar que obtener información de la economía cubana dejó de ser interés de Estados Unidos, pues se sabe que buscan a diario todas las entradas de dinero fresco al país para intentar cortarlo y ejemplos sobran. Por eso no se puede regalar la información, porque en ello va la seguridad del país para garantizar la compra de alimentos, medicinas, petróleo y otros bienes necesarios para el pueblo.
¿Entiendes, verdad? Una reciente publicación del diario mexicano La Jornada expuso: México pagó a Cuba más de 24 millones de dólares por la contratación de médicos de la isla para atender a la población en diferentes estados. Este acuerdo, que cubre el periodo entre julio del 2022 y diciembre de 2023, fue gestionado con la empresa comercializadora de servicios cubanos. Pero, para sembrar el veneno, añadieron: sin embargo, el destino exacto del dinero, en particular los salarios de los médicos, sigue siendo incierto. Y comenzó la maquinaria del odio para atacar a la acción. El tema no son los médicos como personas, sino cortar una vía de ingreso al país, como veremos más adelante. ¡Vienen las yeguas! El régimen cubano ha mandado a... ¡La revolución cubana! ¡Viva! Quiere mandar otro contingente de médicos para México, justamente, y pues continúa esta negociación entre el régimen cubano y Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué significa este nuevo envío de 4.000 médicos más a México? Y cómo, es decir, estamos viendo poco a poco lo que vimos con Chávez en el pasado, esta cercanía cada vez más entre México y el régimen cubano. Sufre con lo que yo gozo. No más, no más. Bueno, 4.000 médicos más para México. ¿Qué significa esto? Las condiciones, ustedes fueron los primeros en exclusiva, sacaron toda esta información de los contratos, de cuánto le están robando a los médicos cubanos que van a trabajar a México, y ¿qué se puede esperar? ¿Qué te importa, chico? Bueno, Mario, hay muchos factores que se van agravando en esta relación, vamos a llamarla así. Los primeros en recibir evidencia concreta, primero de las negociaciones y luego una copia efectiva del contrato entre los Estados Unidos mexicanos y La Habana para llevar a los médicos cubanos a México en condición de trabajos forzados. Y dale con eso. Y tratamiento análogo a esclavitud. Esto es necesario puntualizarlo. Lo primero que dijo el señor López Obrador fue de que eso era falso. Llegó el COVID. Y con el COVID una emergencia sanitaria que fue utilizada como una especie de muleta para darle a esto una nueva vida. Y entonces llegó un número jamás esclarecido de profesionales médicos cubanos. Se estima entre 1.200 a 1.600 los que se encuentran en el país. Vaya dos, entre los dos no hay un cerebro ahí. Y sumando los dos cerebros no suman uno. Ataque súper premeditado, familia. ¿Y para qué? Pues para que en México las fuerzas de la derecha presionen al gobierno a romper el contrato, tal como hicieron en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En la calle de Estados Unidos está comprobado que los beneficiados son los ciudadanos de menos recursos económicos. La verdad, las cosas como son. Una de las iniciativas más mezquinas contra Cuba fue el Cuban Medical Professional Parole, programa coordinado por el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional, quienes buscaban la deserción y compra de profesionales de la salud integrantes de las brigadas médicas cubanas en el mundo, con el fin, claro está, de cortar la entrada de dinero al país. La organización Solidaridad Sin Fronteras anunció que trabajará con las oficinas de los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Para restablecer el programa de asilo para médicos cubanos. Ambos senadores acaban de presentar ante el Congreso un proyecto para reabrir este programa cerrado por la administración de Barack Obama. Siempre se dice. La organización Solidaridad Sin Fronteras en Miami cree que hay muchas posibilidades de que este año Estados Unidos reabra el programa de parol para médicos cubanos, tras la presentación en el Congreso de una resolución bipartidista con este fin por parte de los senadores Marco Rubio, Marquito el del parquecito, y Bob Menéndez. Corrupto Bob Menéndez. Yo pienso que esta reapertura está muy cerca. Estamos viendo todo un programa de trabajo bipartidista, es decir, es una cosa bien organizada, que ahí participan representantes de ambos partidos. Estamos hablando del Partido Demócrata y del Partido Republicano unidos en el Congreso para promover la reapertura de este evento. ¡Qué más me gallo! Sonso. Si esto llega a concretarse en el Congreso, se convierte en un proyecto de ley, y por supuesto en ley después, que lo firme el presidente, y esto le daría una solidez aún mayor a un proyecto que era anteriormente un decreto expresidencial. En su resolución bipartidista presentada ante el Congreso, los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez califican de tráfico humano la venta del régimen de los servicios de sus médicos en el mundo y piden restaurar un programa de refugio para esos balenos de la isla que se escapan de las misiones oficiales en el extranjero. ¿Viste? Después no quiere estar involucrado. ¿Viste? Después no quiere estar involucrado.
contó con el apoyo mediático de los grandes medios de comunicación estadounidenses y de aquellos países donde están presentes los médicos y trabajadores de la salud cubana. Eso es verdad. Los ataques desesperados contra esos convenios no cesan, y de ahí que un grupo bipartidista del Congreso de Estados Unidos, donde aparecen entre otros los ya conocidos odiadores de la familia cubana, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, pues ese grupo aprobó en días pasados una resolución que insta al presidente Biden a revocar las visas de funcionarios y organizaciones de países que han contratado médicos cubanos, incluido por supuesto México y otros como Brasil y Honduras, que han firmado acuerdos similares con Cuba. Eso es de gente muy cochina. Dicha resolución urge a esos gobiernos a cumplir con sus obligaciones internacionales y proteger los derechos de los médicos cubanos, al calificar esos acuerdos de trata de personas y trabajo forzoso, y acusan a nuestro gobierno de beneficiarse del trabajo de los médicos enviados al extranjero, bajo el programa de misiones médicas. Sí, como si estas cosas pasaran. A esos congresistas tan preocupados por los médicos cubanos, pues no les importa que se queden sin asistencia médica gratuita miles de ciudadanos mexicanos en los 23 estados donde los cubanos prestan servicios, porque solo buscan impedir la entrada de dinero a Cuba. Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba, especialistas, a ayudarnos, porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas. Todo indica que la causa de la abrupta reacción de los congresistas anticubanos fue la información que obtuvo la CIA de la próxima llegada de 2.700 nuevos especialistas cubanos para incorporarse al programa mexicano IMSS Bienestar, que ofrece atención médica en zonas con poca cobertura de servicios de salud. El nuevo proyecto de resolución presentado por el demócrata Bob Menéndez y por el republicano Marco Rubio, precisamente. Vaya dos. Entre los dos no hay un cerebro ahí. Para restablecer el programa de refugio a los médicos cubanos que decidan desertar de sus misiones. Se llama Programa de Libertad Condicional para Profesionales Médicos Cubanos, no traficados. Doctora, vamos a empezar con este tema de las dificultades que se han creado para que quienes quieran desertar, como se había inicialmente hecho, pues el Obama paró este proyecto. ¿Qué piensa usted de si se logra o no restablecer? Bueno, yo considero que la reapertura del Medical Professional Parole sería una gran oportunidad para los miles de médicos que están varados en distintos lugares del mundo. Considero también que realmente sería una estocada a la dictadura, porque no es desconocido que una de las principales fuentes de ingresos del gobierno de la dictadura son las misiones médicas. Entonces, de abrirse nuevamente el Cuban Medical Professional Parole, estos médicos podrían ir para allá, para Estados Unidos, vivir en libertad, sobre todo, ese criterio de vivir en libertad, y así dejaría de entrar dinero a las arcas del gobierno. A ver, repitamos la repetición. Y así dejaría de entrar dinero a las arcas del gobierno. Vieja salada. Aquí lo tienen. Ese es su objetivo. Hay que tener en cuenta que la CIA persigue todas las entradas de dinero a Cuba, pues el principio presentado en 1960 por el subsecretario de Estado Lester Mallory tiene plena vigencia. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. La única forma posible de que el gobierno pierda el apoyo interno es provocando desilusión y desánimo a través de la insatisfacción económica y las dificultades. Todos los medios deben ser utilizados para reducir los salarios reales y así provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Más claro ni el agua. Pero estos aún van mucho más lejos, familia. No solo intervenir los contratos actuales, sino también atemorizar los nuevos contratos que puedan darse. La ley dice que hay que negarle las visas a esos funcionarios que estén involucrados, sea en las negociaciones, en la aceptación, etcétera, de esto que, de nuevo, repito, es, usted lo ha llamado esclavitud moderna. El Departamento de Estado de los Estados Unidos lo pone como trato de personas, ¿no? Human trafficking, tráfico de personas. Así que eso es la ley. Primero tiene que haber un reporte de cuáles son los países, las entidades que lo están haciendo. Ese reporte es básicamente pro forma. Básicamente ven la realidad. Basado en eso, entonces, está esta nueva parte de la ley que yo creo que va a tener un impacto muy importante. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das!
Es por esto, familia, que debemos ser cuidadosos con la información. Esto es una guerra económica contra nuestro país y el enemigo no descansa en su afán de destruir el proceso revolucionario. Recordemos que en otros momentos hemos sido también atacados mediante la guerra biológica, acciones denunciadas por nuestro comandante en jefe en disímiles ocasiones. En menos de 3 años, 5 graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado, a nuestras plantaciones y, lo que es peor, a nuestra población. La fiebre porcina, el moho azul del tabaco, la roya de la caña, el dengue hemorrágico y por último la conjuntivitis hemorrágica, que han causado considerables daños materiales y humanos. Con el turismo hemos visto en otros programas cómo usan fuertes campañas internacionales contra este. Claro que vamos a tratar una y otra vez de cortarle el flujo de turismo dentro de la isla de Cuba. ¡Cállate, baboso! Y así es con todo lo que pueda generar ingresos a nuestro estado. Recordemos que ya nuestro comandante en 1994 utilizó el concepto de la guerra económica. Y una guerra es una guerra. No podemos entregar nuestros logros. No podemos mostrar nuestras armas económicas. La ingenuidad se paga muy caro cuando no se tiene presente la guerra económica, comercial y financiera ejecutada diariamente por Estados Unidos contra el pueblo cubano. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba, para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Es la guerra universal, con ese inmenso poderío a su favor, contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país. Ellos le llaman eufemísticamente embargo. Nosotros le llamamos bloqueo, y no es embargo ni bloqueo, es guerra. Sí, lo está pidiendo el pueblo. Allá lo está pidiendo el mundo entero. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oye, si no te gusta lo que toque. Hasta la vista, compay.